Olis a toda la gente que está presente acá en el Zoom, a la gente que nos ve desde YouTube. El día de hoy vamos a hacer la clase de repaso de contenidos. Vamos a quitar esa foto. Repaso de contenidos. Este es del penúltimo eje temático, ¿cierto? El eje temático de herencia y evolución. Nos está quedando pendiente solamente un eje temático que es el de organismo y ambiente. Ese eje parte el día sábado. Ya estamos en la última. Y en verdad el eje de organismo y ambiente es un eje que se puede ver en 2 clases, pero nosotros decidimos como estirarlo más para poder ejercitarlo bien, porque siempre hay hartas preguntas de organismo y ambiente, ¿ya? Así que eso. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Vamos a partir primero, vamos a ver el error que había, porque había un error, vamos a partir viendo entonces el error que había en la pregunta 15 del control. Ya la gente que vio la corrección del control a través de YouTube, habrá visto que yo como que pausé la grabación, como que me quedé ahí pensando así como porque no me daba la alternativa y entendía ya. Y era porque había un error. Así que la pregunta 15 decía, en una especie de mamífero, el gen que determina el color de pelaje se encuentra en el cromosoma X y presenta, dos alelos, uno dominante y otro recesivo. Negro, ¿cierto? El recesivo, el color negro se representa con la X con la N mayúscula. Deme un segundito, voy a cerrar el WhatsApp. Espérenme. Ya. Entonces, el negro se representa con la X, con el cromosoma X con la N mayúscula y el blanco con la N minúscula. Si se cruza una hembra entre heterocigota de color negro con un macho de color blanco, ¿cuál es el siguiente fenotipo esperado para la descendencia? Ya, acá el tema es que los genotipos de los padres, ¿cierto? Los voy a escribir acá. La hembra, espérame que se me apagó la tablet. 2 segunditos, ya, ahí sí. Entonces, la hembra me dicen que es heterocigota, por ende la hembra es de esta forma. XX, N mayúscula, N minúscula, ¿cierto? Es negra. Por ende el negro es el color dominante, ¿cierto? Es el alelo dominante. Y esto lo vamos a cruzar con un macho color blanco. Así, eso es una N minúscula por si acaso. ¿Cuál es el problema? De este cruce, nosotros vamos a obtener una hija heterocigota, es decir, color negro. Vamos a obtener una hija color blanco, homocigota recesiva. Vamos a obtener un hijo color negro y vamos a obtener un hijo color blanco, ¿cierto? Esos son los fenotivos que vamos a obtener. De los fenotipos, si lo ponemos como porcentaje, va a ser 50% de hijas negras, 50% de hijas blancas, 50% de hijos varones, ¿cierto? Negros, 50% de hijos blancos. Si lo vemos sin tomar en cuenta el sexo y simplemente la genética en general, vamos a tener 50% de descendencia negra y 50% de descendencia blanca. Ninguna de esas cosas está en la alternativa, ¿cierto? Así que les voy a mostrar la pauta. ¿Están viendo? Sí, están viendo. Esta pregunta, la pregunta 15, ¿cierto? Era de esta guía del CPECH 2020, si no me equivoco. Esta pregunta de acá. Ya, esta de acá nosotros la sacamos, ¿cierto? Recordad que nosotros no hacemos la pregunta, sino que la tomamos de fuentes públicas que encontramos. Entonces, de ahí era la pregunta. Esta es la corrección, ¿cierto? Acá dicen que era la alternativa A y el problema estaba acá, en la esta. Nosotros lo que acostumbramos a hacer, ¿cierto? Es que horizontalmente ponemos los XX, ¿cierto? Los gametos de la mamá y hacia abajo ponemos el gameto del papá. Acá lo hicieron al revés, yo creo que por eso se equivocaron, ¿cierto? Porque acá nos decían que el 100% de la descendencia femenina era así y eso es incorrecto, ¿cierto? La descendencia femenina debería heredar, de acá es donde está el principal problema, debía heredar una copia del alelo recesivo y acá pusieron una copia dominante y una copia recesiva, ¿ya? Y eran 2 recesivas. Entonces ahí se generó el problema y yo creo que desde ahí nació el problema en la pauta, ¿ya? Así que eso, pero queda claro el tema de que la 15 está nula y por qué está nula. ¿Sí? Ya, buenísima. Súper importante que haya quedado claro entonces. Vamos ahora a hacer el repaso de los contenidos de este eje temático. Entonces, ahora les estoy compartiendo pantalla. Este de aquí. Vamos a partir. Vamos a hacer unas mapas conceptuales a modo de resumen, ¿ya?
Vamos a ir en orden. Ya nosotros, ¿cierto? Partimos con, primero, el primer contenido que vimos en este eje temático fue el ciclo celular, ¿cierto? Y la mitosis. Así que vamos a partir haciendo este mapa conceptual. Voy a girar la pantalla porque se vea más grande. Ahí está. Entonces, primer concepto que tenemos, ¿cierto? Es la célula. Y acá nos ponen, ¿cierto? Que la célula va a realizar el ciclo celular por el lado izquierdo y nos ponen que tiene material genético hacia el lado derecho. Vamos a partir por la derecha. Nos ponen acá, ¿cierto? Material genético. El material genético nosotros sabemos que se refiere al ADN, ¿cierto? El ácido desoxirribonucleico, una biomolécula compuesta, es un polímero de ácidos nucleicos, ¿cierto? Un polímero de nucleótidos, perdón. Eso lo sabemos. Luego dice que el ADN, ¿cierto? O el material genético presenta niveles de organización. Acá yo les pregunto a ustedes y con su ayuda yo voy a ir completando un mapa conceptual. ¿Cuáles son los niveles de organización que nosotros podemos encontrar para el ADN? ¿Qué nombres recibe el ADN a medida que éste se va a lo mejor compactando o se va organizando? Cromátidas. Cromátidas, ya. Como cromatina lo vamos a poner, cromatina. ¿Ya? ¿Y la cromatina qué es? Lo encontramos como cromatina, pero ¿qué es? Ya, el ADN. El ADN estaba asociado a histonas. Ya, cierto, muy bien. Cuando nosotros asociamos el ADN a histonas, tenemos cromatina, ¿cierto? Y ahí hay algo más, hablando justamente de la histona, hay algo que hay como una unidad, nosotros podríamos decir que es específicamente al ADN con las 8 histonas. A eso nosotros le damos un nombre. Los nucleosomas. Nucleosomas, ¿cierto? Muy bien. Luego, o mejor dicho, antes de que el ADN sea cromatina y nucleosoma, ¿cierto? Nosotros tenemos la hebra simple, ¿cierto? La hebra libre. Y eso también es una forma de organización, la hebra libre, la hebra simple la vamos a poner. Simplemente la hebra de ADN, ¿cierto? Que estando la hebra sueltecita o sin compactar o sin estar asociada a nada, es de donde se salen finalmente, ¿cierto? Los genes para que sean expresados. Y de todo esto nos falta una compactación que es la principal, o no la principal, pero la organización como máxima. Ya está, ahí la dijo la Vania, ¿cierto? Muy bien, el cromosoma, ¿cierto? Y el cromosoma lo vemos sobre todo cuando nosotros estudiamos el tema de la metafase. En la metafase nosotros vemos claramente los cromosomas. Ya, y perdón si mi letra no se ve bonita, pero espero que se entienda. Ya, luego, terminamos el lado derecho, vamos hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Teníamos el ciclo celular, y el ciclo celular dice sus fases son. Primero nos pone la interfase, y más abajo tiene la fase. Vamos a partir por la interfase. La interfase dice que tiene la G1, la S y la G2. ¿Cuál es la principal característica, cierto? Porque acá dice se caracteriza por. ¿Cuál es la principal característica de G1? Crece ya, sigue el crecimiento celular. Duplicación de organelos, me dicen por internos, muy bien. Acá comienza, ¿cierto? El crecimiento de la célula. Lo vamos a poner. Dígame. ¿Alguien va a hablar? Se duplica el citoplasma. Se duplica el citoplasma, muy bien. Organelos, ¿cierto? Todo lo que está dentro del citoplasma se comienza a duplicar, muy bien. La fase S. ¿Qué tiene de importante la fase S? Duplicación de ADN, ¿cierto? Súper, súper, súper importante. Duplicación o replicación, ¿cierto? Del ADN. Súper importante esa etapa. Finalmente, en G2, ¿qué es lo que sucede? ¿Se sintetizan proteínas? Se sintetizan las proteínas, ¿cierto? Se verifican daños también, reparación de ADN, ¿cierto? Termina el crecimiento de las células, ¿cierto? Pasan hartas cosas, pasan muchas cosas, ¿cierto? Lo vamos a sintetizar como que las células se preparan para la fase M. Termina la preparación, y en esa preparación encontramos todo lo que nos decían, ¿cierto? Primero están los puntos de control,
Está la reparación del ADN en caso de que hayan daños, se termina de crecer la célula, ¿cierto? Si es que faltó algún organelo, qué sé yo. Los centriolos se terminan de duplicar en G2, y esa era una pregunta que estaba en el control, ¿ya? Así que en G2 se termina todo lo que haya quedado pendiente para poder realmente ingresar a la fase E, ¿ya? Entonces, vamos bajando en el mapa conceptual. Acá tenemos, ¿cierto?, el tema de la fase M, la mitosis, ¿cierto? Acá tenemos dos grandes etapas, acá lo clasificaron como dos grandes etapas, la división nuclear del núcleo, ¿cierto? Y la división del citoplasma. Ya, por eso es que a fase M, uno coloquialmente hace como el amarre, por así decirlo, de que fase M es mitosis, y claro, no. La fase M consta de la mitosis más la división del citoplasma, porque mitosis por definición es división del núcleo. Ya siempre que hablen de mitosis, por eso es que, por ejemplo, en las células procariontes no se dicen que hacen mitosis, porque las células procariontes no tienen núcleo, y la mitosis es, por definición, como etimológicamente hablando, la división del núcleo. ¿Ya? Entonces, fase M, sus etapas son, ¿cierto?, división nuclear, división del citoplasma. La división nuclear puede ser, acá nos ponen, por mitosis, o ¿cuál es el otro proceso en el que también nosotros obtenemos división del núcleo? Meiosis, ¿cierto? Muy bien. La meiosis también nos va a dividir el núcleo. Luego, entonces, en la mitosis nos ponen sus etapas son. ¿Cuáles son las etapas de meiosis? Ya, profase. Muy bien, profase. Después, ¿cuál sigue? Metafase. Prometa-anatela, ¿cierto? Después viene anafase. Y finalmente la telofase, ¿cierto? Telofase. Esto yo me lo aprendí, por si a alguien le sirve, yo me lo aprendí como meta, anatelo. Hay gente que se lo aprende como prueba de matemáticas. Y que es como prueba de matemáticas. Profase, meta, anatelo. Ya no sé si le sirve. Pero eso, muy bien. Luego, abajo nos ponen división del citoplasma. ¿Cómo se le llama el proceso de la división del citoplasma? Citocinesis, ¿cierto? Muy bien. Citocinesis o citodiéresis, ya voy a poner los dos nombres. Citodiéresis, ya esos dos nombres sirven. Citocinesis o citodiéresis. En las células, acá, ¿cierto?, nos ponen que la célula vegetal y la célula animal ocurre a través de distintos procesos. Ya. ¿A través de qué proceso ocurre en la célula vegetal? ¿O a través de qué estructura, entre comillas, ocurre en la célula vegetal? Muy bien. Fragmoplasto. Muy bien. A través del fragmoplasto. Ya. Por si alguien no se acuerda, el fragmoplasto, ¿cierto?, se le llama a esta estructura que se forma. Voy a dibujar acá una célula vegetal. Esto está en telofase. Vamos a imaginar que estamos en telofase. Se están formando los dos núcleos, ¿cierto? Los dos núcleos. Están los aparatos de Golgi. Y los aparatos de Golgi comienzan a liberar unas vesículas con carbohidratos, ¿cierto?, con celulosa y con el resto de carbohidratos y perteneciente a la pared celular, y comienzan a mandar estas vesículas hacia la mitad de la célula. Y estas vesículas se ponen en el ecuador de la célula, después hacen fusión, se unen, ¿cierto?, y forman la pared celular. Y estas vesículas de acá y esta estructura que se forma acá es lo que nosotros conocemos como fragmoplasto. Muy bien. ¿Y en la célula animal cómo ocurre la citocinesis? Por anillo contráctil, ¿cierto? Muy bien, anillo contráctil de actina y miosina. Anillo contráctil, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el anillo contráctil? Yo tengo mi globito, ¿cierto?, mi célula, y se comienza como a churrascar en la mitad, se aprieta, como cuando alguien se pone un cinturón muy, muy, muy apretado, entonces se aprieta, y después, ¡pum!, se separa en dos células. Y ahí se obtiene la división del citoplasma. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de qué ocurre en cada una de las fases porque no lo mencioné. En profase se condensa el ADN y desaparece la carioteca. En metafase los cromosomas se ponen en el ecuador de la célula. Recordad que cuando hablo de ecuador me refiero a la mitad de la célula.
Luego en anafase, los cromosomas son separados, ¿cierto? Se separan las cromatidas hermanas de los cromosomas. Finalmente, en telofase se comienza a formar nuevamente cada núcleo en los polos de la célula. Recordar, en anafase yo separo los cromosomas a cada polo, ¿ya? Estos son los cromosomas, ¿cierto? En cada polo de la célula, y alrededor de ellos se comienzan a formar los núcleos, y eso es la telofase. Y luego acá, yo hago la mitad, ¿cierto? Hago la citocinesis y divido la célula en dos. Y ahí obtengo dos células hijas, genéticamente iguales. En mitosis es súper importante eso, son genéticamente idénticas. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto al ciclo celular o a la mitosis? ¿Cualquier duda? ¿Alguna duda? No, ya, asumo que está 100% clara. Entonces, nos vamos a sacar un 7. Si le hiciera una prueba sorpresa ahora, nos sacaríamos un 7. Eso. Ya. ¿No? Ya, muy bien. Entonces avanzamos. Siguiente mapa, meiosis. Y acá pueden ver que este es de ese pecho. Entonces, dice, la división celular puede ser mitosis o, ¿cuál es la otra división que habíamos dicho, cierto? Y esto lo voy a anotar porque ya lo dijimos, ¿cierto? La otra división podía ser meiosis, ¿cierto? Muy bien. Meiosis. Esa era la otra opción. Acá me dice que la meiosis genera células NC de ADN, ¿cierto? Haploides con C de ADN. Por ende, la mitosis, acá, ¿qué me está faltando? ¿Cómo son las células que generan la mitosis? Idénticas, sí, pero cuando hablamos de la cantidad de ADN, 2N, 2C, ¿cierto? Diploides con 12 de ADN. Me preguntaron en el chat por un link de asistencia, acá no tenemos asistencia. En biología común no hay asistencia, así que no se preocupen. Ya, pero muy bien, ¿cierto? En mitosis generamos células diploides con 12 de ADN. Muy bien. Luego vamos a avanzar para el lado. Dice que meiosis se divide en algo y meiosis 2. ¿Qué nos está faltando en el cuadro de arriba? ¿Qué nos está faltando ahí? ¿Cómo se llama esta etapa? Meiosis 1, ¿cierto? Muy bien. Meiosis 1. Muy bien. Meiosis 1 genera variabilidad mediante dos procesos, ¿cierto? El de acá y la permutación la permutación cromosómica. No se habla ahí. Entonces, claro, y como decían en el chat, el proceso o el otro proceso que nos da variabilidad es el crossing over. El crossing over, ¿en qué etapa de la meiosis ocurre? Profase. Profase, muy bien. Profase 1, ¿cierto? Porque por defecto, si estamos hablando de meiosis 1, ocurre en profase 1, ¿cierto? Y la permutación cromosómica, metafase, muy bien. Metafase también 1. Recordar que el crossing over es, o recombinación genética también se le puede llamar, es cuando yo tomo mis cromosomas homólogos e intercambio secciones de gen entre ellos, ¿cierto? Cuando hago eso, crossing over, ¿cierto? Y intercambié pedazos de gen entre ellos. Y la permutación cromosómica tiene que ver con que los cromosomas homólogos se ponen en el ecuador de las células de forma como completamente aleatoria. Ya no hay como un orden establecido, sino que se ponen para todos lados. Esa es la permutación cromosómica. Entonces, ahora vamos con el mapa hacia abajo. La meiosis entonces genera células haploides con CDN y a estas células nosotros les denominamos gametos. Los gametos pueden ser ovocitos o, ¿cómo se llama el otro gameto en las células humanas? Espermatozoide. Muy bien. Ya, me voy a salir un poquito del cuadro. Espermatozoide, ¿cierto? Entonces, el ovocito se genera mediante ¿qué proceso? ¿Cuál es el proceso o el nombre de todo el proceso que nos da origen el ovocito? Ya me lo dijeron por interno. Ah, ya, ya es cierto. La ovogénesis o ovogénesis. Muy bien, ¿cierto? Y el espermatozoide, al contrario, ¿cierto? Se genera mediante la espermatogénesis, ¿ya? En general, la ovogénesis y la espermatogénesis comparten los nombres de las etapas generales, ¿cierto? Tenemos la proliferación,
Y nos faltan las últimas dos. ¿Cuáles son los nombres que reciben las otras dos grandes etapas, las otras dos grandes clasificaciones de etapas? Crecimiento, muy bien. Y maduración, muy bien. Maduración. La proliferación es cuando mi célula primordial germinal genera mitosis y me da muchas células iguales, ¿cierto? Ya sean las ovogonias o las espermatogonias. Luego, estas espermatogonias u ovogonias entran a interfase o a meiosis, ¿cierto? Dependiendo de la célula, ¿cierto? Van a entrar, van a comenzar su proceso de interfase, de meiosis, y van a quedar estancadas en el caso de la ¿cómo se llama? Del ovocito, ¿cierto? Va a quedar estancado. Y la maduración es cuando ya nosotros terminamos nuestra meiosis y son liberados, ¿cierto? Los gametos y después, ¿cierto? Son fecundados y dan origen a la vida, ¿ya? Eso a grandes rasgos. En cuanto a la etapa que tiene la meiosis 1 y la meiosis 2, son exactamente las mismas que en la mitosis, pero dos veces, ¿cierto? Primero, en meiosis 1 vamos a disminuir los juegos cromosómicos, es decir, de 2N pasamos a N, ¿ya? Ahí es cuando se disminuye la diploidía, se separan acá, se separan los cromosomas homólogos, ¿cierto? Homólogos. Sí, después hubo los mapas conceptuales. Me preguntaron CPG. CPG es la célula primordial germinal. Célula primordial germinal. Y esta es la etapa de proliferación, que también me lo habían preguntado por interno, no había visto. La etapa de proliferación es cuando esta célula, que esto es una célula, ¿ya? Esta célula realiza muchas divisiones mitóticas, ¿cierto? A través de mitosis, y me da origen a miles de millones de células. Ya recordad que la mitosis nos va a dar siempre células genéticamente idénticas. Entonces, una sola célula me da origen a miles de millones de células. Y esa es la etapa que nosotros conocemos como proliferación. Porque después todos esos miles de millones de células son los que se van a entrar al proceso de meiosis para dar origen, ¿cierto?, a lo que son los gametos. ¿Sí? Ahí no sé si quedaron claras las preguntas que me habían hecho por interno. ¿Sí? Ya. Ya, va. Gracias. Ya. Entonces, les decía, ¿cierto?, que en meiosis 1, súper importante, es cuando se disminuyen los juegos cromosómicos, cuando dividimos, ¿cierto?, los cromosomas homólogos. Meiosis 1, los cromosomas se ponen así, se ponen juntitos en el ecuador. Entonces, si nosotros tenemos 46 cromosomas, se ponen 23 pares de cromosomas en el ecuador. Y se separan los cromosomas. Después, en meiosis 2, es cuando vamos a disminuir la cantidad de ADN. Vamos a pasar de 12 de ADN a 6 de ADN, ¿cierto? Y acá, ¿qué es lo que vamos a dividir en meiosis 2? Para disminuir la cantidad de ADN solamente, ¿qué es lo que se separa en anafase 2? Las cromátidas hermanas, muy bien. Las cromátidas hermanas. Muy bien, ¿cierto? Ahí recordad que los cromosomas cuando están así duplicados, esto es lo que se separa después en esta cosa de meiosis 2. Esto es lo que yo separo. Separo cada cromosoma a la mitad, quedando con una cromátida para cada lado. Y en meiosis 1 yo lo que estaba separando eran los cromosomas homólogos que estaban pegaditos. Yo esto es lo que separé en meiosis 1. ¿Ya? Y terminé con 2 cromosomas duplicados en cada lado. Y esto es en meiosis 2. Y esto es en meiosis 1. ¿Sí? Entonces, ¿queda clara la meiosis? Sí. Entonces vamos a avanzar. Cualquier duda, por favor, háganla. No hay problema en devolvernos y tener que explicar las cosas 100 veces. Acá lo importante es que entiendan bien y que entiendan todo, por favor. ¿Ya? Por mientras, vamos a genética mendeliana, que ese fue el siguiente tema que vimos en clase, ¿cierto?
Acá en el mapa nos presentan la genética, ¿cierto? Que tiene que ver con la herencia de los genes. Los genes son unidades de herencia. Sus dominantes sus variantes se denominan, perdón, alelos, ¿cierto? Los alelos pueden ser esto y esto otro. ¿Cómo pueden ser los alelos? Dominante y recesivo. Dominante y recesivo, muy bien. ¿Y alguien me puede dar un ejemplo de alelos? Cualquier alelos que se le venga a la cabeza. Cualquier ejemplo. Color de pelo ya. Color de pelo sería como el gen, el carácter que vamos a heredar. Pero ¿cuáles serían los alelos? No, ahí lo que me está diciendo son como los genotipos. O sea, sí, son alelos, pero necesito como el contexto para saber qué significan. Ya, ahí sí, ¿cierto? Pelo rojo, castaño, ahí me dijeron por interno, ¿cierto? Rojo y castaño son los alelos. Esos son los alelos. Esto o esto y esto no son alelos. Esos son representaciones que nosotros interpretamos. Ya no sé si se entiende. Yo tengo que definir allá. El rojo representa la A mayúscula y el castaño la A minúscula. Y ahí yo puedo decir, ya, estos sí son alelos. Pero si a mí me dicen las letras simplemente sin darme ningún contexto, yo no puedo decir que esos son alelos. ¿Ya? Sí, voy a subirles después los mapas conceptuales. Entonces, claro, los alelos son las variantes que puede tener un gen. El color de ojo sería negro, azul, amarillo, celeste, morado, no sé. Todos los colores que se le ocurran, que sean naturales, obviamente. Pueden ser cosas más allá de, como de colores, puede ser la forma de las manos, la estatura, la forma del estómago, el tipo de células que tenemos en nuestro estómago, si tenemos o no tenemos alguna especie de enzima. Por ejemplo, a la gente intolerante a la lactosa le falta una enzima que procese la lactasa, y eso es por un alelo también. Y así, todo lo que tenemos son alelos, ¿cierto? Muy bien, y esos pueden ser dominantes o recesivos. Luego, los alelos se van a ubicar en los cromosomas homólogos, ¿cierto? Y por ende, ¿cierto? Pueden representar dos alelos iguales, los vamos a llamar homocigotos, ¿cierto? Que era lo que teníamos más arriba, que podía ser un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo. Y cuando tenemos dos alelos distintos o diferentes, ¿cómo le vamos a llamar a ese genotipo? Cuando los alelos son distintos entre sí, heterocigoto, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Ahí también en algunos lugares le pueden llamar híbrido, sobre todo cuando vemos, según la ley de Mendel, se habla de gametos dihíbridos, ¿ya? Pero tiene que hacer, eso hace referencia también al heterocigoto, ya lo voy a poner igual por si acaso. Luego, los cromosomas homólogos se separan, ¿cierto? Por el tema de segregación, ¿cierto? Formando los gametos. Ya segregación es todo este proceso que ocurre en meiosis. Cuando separamos en la metafase 1, ¿cierto? Separamos los cromosomas homólogos, ahí está el proceso de segregación, y eso da origen después, ¿cierto? A los gametos. Todo este proceso de herencia se describe en las leyes de Mendel. Tenemos la primera ley de Mendel que se basa en los trabajos de ¿qué nombre recibes? ¿Cuál es ese proceso que nosotros utilizamos cuando vemos la herencia, por ejemplo, del color de ojo, del color de pelo, de células somáticas? Muy bien, el monohibridismo. Voy a hacer un poquito de zoom. Monohibridismo. Muy bien. ¿Y cuál es la ley que se basa en el dihibridismo? Oh, perdón, ¿en qué ley se basa el dihibridismo? Ahí sí está bien dicho. Ya por interna me la dijeron, pero no la quiero decir, a menos que la digan en el chat general. O en voz. La segunda, ¿cierto? En la segunda ley de Mendel. Claro, la de distribución independiente, que es la que aparecía, ¿cierto? Ahí abajo. La segunda ley de Mendel de distribución independiente nos da el dihibridismo. El dihibridismo, recordar que es el cuadro de Punnett cuando utilizamos genuinamente, cuando hablamos de la herencia de dos caracteres. Genuinamente, dije genuinamente, no me refería a eso. ¿Cómo se dice cuando uno hace como algo como de forma repetitiva? Generalmente, eso, generalmente los caracteres. Y el monohibridismo cuando vemos la herencia de un carácter.
¿ya? Eso, a ver, déjenme pensar algo más que haya que agregar. Creo que no. ¿Hay alguna duda respecto a genética penderaria? ¿Algo que sientan que haya que agregar al mapa conceptual como para completarlo más? ¿Todo bien? Ya. Entonces, vamos con lo último, que es de herencia ligada al sexo. Ya. Herencia ligada al sexo. La herencia, ya, este mapa yo lo encontré como muy raro, pero como que está distribuido medio raro y como que no tiene muchos conectores, así que los vamos a ir haciendo como sobre la vía, ¿ya? Entonces, la determinación del sexo puede ser a través de distintos sistemas dependiendo de la especie, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema que utilizamos nosotros los seres humanos? ¿Cuáles son los gametos, no los gametos, los cromosomas que representan nuestro sexo? Muy bien, ¿cierto? El sistema XX, XY. Esto es lo que nos representa a nosotros, ¿cierto? Ah, ya, ahí me dijeron algo para complementar el nuevo conceptual anterior. Después me devuelvo y lo agregamos, ¿ya? Ahí nos vamos a devolver. El sistema ZZZW, ¿alguien sabe en qué se utiliza usualmente? Esto suele salir en preguntas a veces. Sí, en otros animales. En las gallinas. Este se suele utilizar en las gallinas. ¿Ya? Lo pueden ver en ejercicio, a lo mejor del preuniversitario, del DEMRE incluso. Creo que ha salido un año una pregunta al respecto, pero no es como muy importante. Siempre que le pongan otro sistema distinto al de XXX, ya sea el de la gallina, el de las abejas, que también se usa harto, siempre les van a poner como en el mismo enunciado, así como, no sé, ZZ representa a gallos y ZW representa a gallinas, ¿ya? Y le van a poner como todo el contexto en el enunciado, ¿ya? Pero nunca está de más como cachar a qué se refieren las cosas desde antes, ¿ya? Por eso está ahí. No se complica en la cabeza, a eso quería llegar. Luego, la herencia está, ¿cierto?, ligada al sexo, ¿cierto? Y esto puede ser ligada al cromosoma X o ligada al cromosoma. ¿A qué cromosoma es el otro? Al cromosoma Y, ¿cierto? Ligada al cromosoma Y. Deme un segundito. Ligada al cromosoma Y. Muy bien. La herencia ligada al cromosoma X tiene dos opciones. Puede ser herencia ligada al cromosoma X recesiva o herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿cierto? La herencia ligada al cromosoma X que sea dominante. Usualmente la que nosotros más vemos es la recesiva, y acá nosotros vamos a encontrar la hemofilia. ¿Y qué más podemos encontrar que sea recesivo ligado a X? El daltonismo. Muy bien. El daltonismo. Luego, en cromosoma Y nosotros encontramos, acá nos pusieron dos ejemplos, ¿cierto? La hipertricosis, hipertricosis, que es como la presencia de vello en lugares como, que no debería haber, como presencia de vello abundante en lugares donde no debería haber, por ejemplo, la cara, así como cuando hay mucho pelo en la cara, así mucho, y no es como barba o muchas cejas, no, es en toda la cara, en la frente, en las mejillas, en la nariz, en todos. Lo pueden buscar en internet, creo que le dicen también como algo de hombre lobo. Ya, esa es la hipertricosis. Y el gen SRY es el gen que determina la diferenciación sexual, es decir, que se formen los testículos, ¿ya? Ese gen el que le indica al cuerpo, ya, hay que formar testículos, ¿ya? Son ejemplos de genes que están en el cromosoma. Luego, tenemos algunas genealogías. Tenemos la genealogía, miren, esto nosotros no lo vimos como en clases, pero yo subí una cápsula al respecto. ¿Alguien vio esa cápsula? Que me diga así por el chat, sí, yo la vi, o no la vi, pero caché el tema por último. ¿Sí? Ya. La genealogía, entonces, como para contextualizar un poquito más, en caso de que no los culpo si no lo han visto, ya, si no era como obligación, ¿ya?
La genealogía es el estudio de la herencia, ya es cuando nosotros hacemos los mapas, los árboles genealógicos y nosotros vemos así como, ah, ya, el papá tenía esta enfermedad y el hijo heredó esta otra, qué sé yo. Y se hace el árbol genealógico, ya, esas son las genealogías, ¿cierto? El estudio de la herencia. Y las genealogías pueden ser cuando estudiamos los cromosoma X, cuando estudiamos esto y esto otro, ¿cierto? Son 4 los tipos de genealogía. ¿Alguien me puede decir cuál falta acá? Que eso nosotros lo hablamos como herencia, ¿Cuál falta acá? Tengan en cuenta lo que aparece acá, para guiarse. ¿Cuál es el nombre de este tipo de genealogía o este tipo de herencia, que también nosotros lo hablamos como herencia tanto? ¿Ligada al sexo? No. No es ligada al sexo. Acá, específicamente acá, estos cuadrados. Porque después viene ese tema, pero en estos cuadrados. Ya, va por ahí. Autosómica, esa era la palabra, autosómica. La genealogía autosómica o la herencia autosómica, ¿cierto? Tiene que ver con toda la herencia ligada a los genes somáticos. Y esto puede ser una herencia autosómica recesiva u autosómica dominante. Cuando nosotros estudiamos la herencia autosómica dominante, nos vamos a dar cuenta que en el árbol genealógico no se va a saltar generaciones, es decir, en todas las generaciones va a haber al menos un individuo que va a tener el gen, ¿cierto?, que estemos estudiando, ya sea la enfermedad o el rasgo que estemos estudiando. Como es dominante, va a tener otras características, y esto yo lo mencionaba en la cápsula, que no se salta generaciones y que tiene que ver con la frecuencia de este alelo, que cuán frecuente es este alelo dentro de las generaciones. Como muchos individuos lo tienen, pocos individuos lo tienen, es muy frecuente, ¿cierto? Es igual en hombres y mujeres, muy bien. Es de alta frecuencia. Alta frecuencia. Vamos a poner igual en ambos sexos. Ya, muy bien. Y por el contrario, ¿cierto? La recesiva tiene baja frecuencia y si una no se salta generaciones, la otra sí se salta, ¿cierto? La otra se salta generaciones. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor una enfermedad recesiva que tuvo mi bisabuela la va a tener recién mi hijo. ¿Se entiende? Como se salta generaciones, que mi abuela no la tuvo, mi mamá tampoco, yo tampoco, y recién mi hijo la va a tener, por ejemplo. A eso se refiere, generaciones. Ya, muy bien. Luego tenemos las genealogías del cromosoma X, ¿cierto? De herencia ligada al cromosoma X. Y tenemos dos opciones, las que tienen bajas frecuencias y las que tienen altas frecuencias. ¿Cuáles tienen baja frecuencia de aparición? ¿Qué tipo de herencia tiene baja frecuencia de aparición? La recesiva, ¿cierto? Y eso se cumple constantemente. Siempre la recesiva tiene baja frecuencia. La diferencia es que acá en el cromosoma X, la recesiva es muy frecuente en hombres, ¿ya? Es muy frecuente en hombres. ¿Por qué? Porque los hombres necesitan solamente una copia del gen para expresarla, ¿cierto? Los hombres son XY, estamos estudiando la herencia en el cromosoma X. Por ende, una copia del cromosoma X enfermo basta para que un hombre se enferme. En cambio, para que la mujer se enferme, va a necesitar 2 copias del gen enfermo, ¿ya? La madre portadora, ¿cierto? Siempre le va a transmitir la enfermedad a los hijos varones, ¿cierto? Acá siempre recordar, hablamos de el sexo de las personas y no de su género, ¿ya? Luego, el cromosoma X, ¿cuál es la herencia ligada al cromosoma X que tiene alta frecuencia? La dominante, muy bien, ¿cierto? Dominante. Y la dominante va a ser más frecuente en mujeres, ¿cierto? Porque necesitamos solamente una copia y la puede tener tanto el padre como la madre. Y el hombre afectado transmite su enfermedad, ¿cierto? O su rasgo solamente a las hijas. El hombre no le hereda a los hombres, ¿cierto? A sus hijos. En cuanto al cromosoma X al menos. Luego, siguiente genealogía, la siguiente herencia. ¿Cuál es la herencia que se presenta solamente en varones? La holándica, ¿cierto? Muy bien, la holándica. Holandrica. Y acá la vamos a poner, ¿cierto? Del cromosoma. Y, muy bien, ¿cierto? Acá el padre afectado
le transmite a todos los varones. Acá es todo o es nada. O estamos todos sanos o estamos todos enfermos. En cuanto a los varones solamente, ¿cierto? Solamente los varones. ¿Cuándo podía ser portadora la madre? En la herencia recesiva ligada al cromosoma X, la madre podía ser portadora. Solamente ahí. ¿Ya? Finalmente, ¿en qué herencia, ya esto sí no lo mencionamos clase, pero lo mencioné en la genealogía, ¿en qué herencia la mujer le transmite todo a sus hijos? Siempre. Si la mujer está enferma, todos los hijos están enfermos. Muy bien, la mitocondrial. La mitocondrial, recordar que es la herencia ligada a las mitocondrias. Cuando nosotros vemos fecundación, tenemos el espermatozoide que tiene la cabeza, tiene el cuello, tiene el flagelo, ¿cierto? Y acá está el ovocito. Al ovocito entra solamente la cabeza. El corte sucede acá, ¿cierto? Acá. Esto es lo que entra después al ovocito. Y en el cuello del espermatozoide es donde están las mitocondrias. Por ende, todas las mitocondrias que nosotros tenemos son las mitocondrias que tenía nuestra madre. Porque las mitocondrias del padre se botan, se van a la basura, no sirven. ¿Ya? Entonces, si las mitocondrias de nuestra madre estaban enfermas, nosotros vamos a estar enfermos. Si las mitocondrias de nuestra madre estaban sanas, nosotros también estamos sanos. ¿Ya? Eso respecto a la herencia ligada al sexo y genealogías. ¿Hay alguna duda? Ya, todo claro. Entonces, el mapa conceptual de acá vamos a agregar un par de cositas. Vamos a agregar unas cositas que me dijeron ahí en el chat que lo encontré muy bueno. Ya no soy muy buena cómo hacer los mapas conceptuales, así que lo voy a hacer para arriba nomás. Me preguntaron por interno si puedo explicar la holándica y sí, lo voy a hacer al tiro. Déjenme hacer esto y después me devuelvo. Ya me viene para acá. No, debería ser al revés. Así, vamos bajando. Ya, dos conceptos que nos faltaron. ¿Alguien me puede decir qué conceptos cree que nos faltaron? Que no sea la persona que me dijo que lo pusiera. Dos conceptos súper importantes, que siempre lo hablamos y lo hablamos todo el rato, siempre en genética, siempre, 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 siempre. Dos cosas. No es el lucus. Son dos cosas que van de la mano, están así. Ya, sí. El genotipo y el fenotipo, ¿cierto? Muy bien. Acá entra en juego el genotipo y el fenotipo. Súper importante. ¿Qué era el genotipo? ¿Qué es genotipo? Información genética, ya, muy bien. Lo voy a hacer al revés, sí. Los genes, ¿cierto? Sí, así, para que se entienda bien. Ya, ¿cierto? Muy bien. El genotipo tiene que ver con la información genética, es decir, la información en el ADN. ¿Ya? Y el fenotipo, por ende, ¿qué es lo que va a hacer? La expresión de los genes, ¿cierto? Esta es la expresión de los genes. Muy bien. Aquí le vamos a poner entre paréntesis lo que se ve. ¿El genotipo por quién se ve influido? Ah, ya, sí, justo ahí lo pusieron, ya, ¿cierto? El fenotipo es la expresión de los genes bajo la influencia del ambiente. Muy bien. Dejen pensar cómo representar, cómo poner eso así como para que sea bonito, se vea bonito. O que se entienda mejor esto. Ya, ahí. ¿Se entiende eso de ahí? Como que después voy a subir esto. Entonces, no sé si se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bacán. Ya, me voy a explicar la holándrica que me habían pedido por interno. Ya, la herencia holándrica es la herencia de enfermedades presentes en el cromosoma Y. Recordar que los varones tienen ese genotipo, ¿cierto? Sus cromosomas sexuales son XY. Por ende, si nosotros vemos la herencia
de una enfermedad en el cromosoma Y, en la herencia holándica, ¿cierto? Vamos a ver algo así. Vamos a tener las hijas, vamos a tener los hijos. Si el padre está enfermo de alguna enfermedad presente en el cromosoma Y, vamos a tener, por ejemplo, un alelo, ¿cierto? Y por ende, si el padre lo tiene, ambos hijos lo tienen. Pero si el padre no tiene nada, ningún hijo va a tener nada. Por eso la herencia holándica es como todo o nada. Si el padre está enfermo, estamos todos enfermos. Si el padre está sano, estamos todos sanos. ¿Se entiende ahí el tema de la herencia holándica? La personita que me había preguntado por la herencia holándica. ¿Sí? Ya, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Algún ejemplo de enfermedad? Enfermedad dominante. No se me viene ninguno a la cabeza. Usualmente cuando hablamos de rasgos de herencia dominante, usualmente siempre se habla como de los colores, de la textura, de cosas así, pero de enfermedad no se me viene ninguna a la cabeza. Se me viene a la cabeza una enfermedad autosómica recesiva que... no. No se me viene ninguna a la cabeza. Voy a buscar y se las mando por Telegram. Voy a buscar alguna enfermedad que se herede de forma dominante. Y se las mando por Telegram. Que no se me viene ninguna. Está la polidactilia, pero esa es recesiva. Voy a buscar. Busqué, y aquí tengo una listita. ¿Cómo? Busqué y aquí tengo una listita. Ah, ya. La leo. ¿Cuál? Acondroplasia. O sea, dice enfermedades autosómicas dominantes frecuentes. Acondroplasia, neurofibromatosis, enfermedad de Bourneville, enfermedad de Huntington, síndrome de Marfan, enfermedad de Apert, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Eso dice. Ya, son varias igual. Yo como la de Huntington, no sé cómo se pronuncia, esa me acuerdo que la tenía esta loquita que salía en Doctor House, como su personaje le había dado esa enfermedad. Esa es como conocía. Gracias, y Carlos, si no me equivoco, fue quien las dijo. Sí, gracias, Carlos. Ya. ¿Alguna duda con cualquier cosa que hayamos visto en todo este eje temático? ¿Alguna duda que quedó de alguna guía? A lo mejor ustedes hicieron alguna guía y les dio alguna duda. Tuvieron una prueba en el colegio y les quedó alguna duda. No sé, cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué era el nucleosoma? Ya, muy bien. El nucleosoma, nosotros cuando tenemos las hebras de ADN, ¿cierto? Tenemos el ADN, ¿cierto? Ahí está el ADN, ¿cierto? Y está lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Las proteínas histonas, ¿cierto? Ahí las histonas. ¿Ya? Las histonas son como este set de 8 pelotitas, no, sí, 1, 2, 3, 4, sí, 8 pelotitas, ¿cierto? Que hacen como un cubo. Entonces, cuando este ADN se enrolla alrededor de las histonas, esta como estructura que se forma de ADN con histonas, así como por sí solo, es lo que nosotros llamamos nucleosoma. Es como esa unidad que se forma de ADN con las 8 histonas, nucleosoma. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? Ya, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Cualquier duda, chiquillos. Acá estamos para dejarlo, pero todo clarito. Ya, ahí dijeron, por interno me dicen, una duda con la pregunta 8 de la guía de genética mendeliana. La voy a buscar. Denme 2 segunditos para proyectarla. 2 segunditos. Genética mendeliana. 8. Estoy buscándola. Espérenme. Ya. Voy a compartir pantalla. Ya. Ahí la estoy proyectando, la guía. Voy a buscar la pregunta. 8. Esta de acá, ¿cierto? Acá la pauta dice que es la letra B. Ya. Esta guía yo no la he hecho por si acaso, así que ahora la vamos a ver. Dice, la tabla muestra los resultados de un... Esta es la pregunta, ¿cierto? La que me dijo por interno, ¿a esta te referías?
Sí, ya. Dice, la tabla muestra los resultados de un experimento realizado por Mendel para el estudio de la transmisión hereditaria del carácter de textura de la semilla en las plantas de la especie Piscis subtilis. Dice que los parentales fueron semilla lisa con semilla rugosa, dándonos 100% de semillas lisas. Luego las semillas de la segunda generación nos dieron 5.000 y tantas lisas y 1.000 y tantas rugosas. Ya, acá nosotros debemos identificar, pero así, chiquillos, así, que esto es una herencia, esto es 3A1, ¿cierto? Fenotipo 3S1, por ende, los cruces que se hicieron, los parentales de esta generación son heterocigotos. Ese fue el cruce que se hizo y dio este resultado. ¿Sí? Estos son los padres de esta generación, fueron heterocigotos, ¿ya? Y los padres de estos fueron 100% puros. Así. Hasta ahí. ¿Se entiende eso? ¿La mania? ¿Sí? Perdón, dije el nombre, perdón, ya. Pero se entendió, ya. Perfecto. Entonces, de acuerdo con los resultados, los genotipos parentales para carácter textura de semilla cruce F1 con F1 son la letra B. Justamente. Esto de acá a lo mejor se equivocaron en el signo, pero este resultado de acá es la F1. Estos son, como podríamos llamarle F0, porque son los parentales originales. Su descendencia, ¿cierto? Van a ser los F1. Y luego el cruce de los F1, ¿cierto? F1 con F1 nos dan las semillas de F2. ¿Se entiende? Esto si lo hacemos como los parentales, si lo hiciéramos como un arbolito, nos dan los F1. Los F1 se cruzan entre sí y nos da F1 por F1 y esto nos dan los F2. Y por eso la descendencia, acá bueno, yo lo escribí con letras A, pero la letra R representa lo mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué era la B? Ah, ya, ok. Pero ¿se entendió la pregunta entonces? Espero que sí. Ya, me dijeron justo que revisara la 13 de esta misma guía, así que vamos a ver. Acá la respuesta correcta era letra D. Ok. Ya, dice. Si los genes A y A son alelos, entonces, ¿se encuentran en cromosomas homólogos? Correcto. Siempre que nosotros hablamos de alelos, hablamos de cromosomas homólogos. Los alelos, perdón, para que los alelos sean alelos, deben estar en cromosomas homólogos. Por ejemplo, acá tengo la A mayúscula y acá tengo la A minúscula. Cromosoma homólogo y es en el mismo locus, ¿cierto? En el mismo locus, la misma ubicación dentro del cromosoma. Luego, ¿están presentes en gametos distintos? Sí, son gametos distintos. ¿Por qué? Porque estos se van a recordar, estos son cromosomas homólogos, ¿cierto? Y en la meiosis 1 nosotros separamos los cromosomas homólogos. Por ende, esto va a quedar en un gameto y esto va a quedar en otro gameto, ¿cierto? Porque en meiosis 1 se separaron los cromosomas homólogos para terminar en gametos distintos. Después, ¿tienen secuencias nucleótidas idénticas? No, ¿cierto? Porque las secuencias nucleótidas son la esencia de los genes, ¿cierto? Lo que nos diferencia a nosotros son nuestras secuencias nucleótidas. Por ejemplo, el gen el alelo A mayúscula va a tener guanina, timina, uracilo, nada que ver, guanina, timina, adenina, citosina, y el A mayúscula, el A minúscula va a ser guanina, adenina, timina, citosina. A lo mejor van a tener el mismo inicio y final del gen, pero la secuencia sí es idéntica entre sí. Hay un cambio ahí. En este caso yo puse 2 bases nitrogenadas distintas. Por ende, por eso la 3 es incorrecta, dándonos como respuesta la letra D. ¿Queda claro por qué era la... Déjenme que la había hecho. ¿Queda claro por qué era la letra D? ¿Sí? Bacán. Ay, qué bacán, ahí dieron el dato de Khan Academy. Sí, ahí suben mucha información. Hay cosas de células también. Yo ahí me basaba harto para estudiar la materia de organización y estructura de actividad celular. Súper buena también esa página para eso. Había otra pregunta acá. En metafase de la mitosis, los cromosomas, la dotación crece. No. En metafase, la dotación cromosómica nunca se modifica. Ni crece ni baja. Mira, espera. Ya.
En metafase, mitótica o meiótica, metafase, lo que sucede es que dentro de la célula, ¿cierto? Están los centriolos, se van a alinear los cromosomas en los polos, ¿cierto? Esto es lo que sucede en metafase mitótica. Y después en anafase, ¿cierto? Se van a separar. Eso es metafase mitótica. Cuando se modifica la dotación cromosómica, es... Bueno, ya la dotación cromosómica crece en la fase S. En la fase S, ¿cierto? Porque acá vamos a pasar de tener 12 de ADN, vamos a pasar a tener 4 de ADN, ¿cierto? Y después va a disminuir en telofase, lo podríamos considerar. Desde telofase podemos considerar que disminuyó, ya cuando se comienzan después a formar los dos núcleos de la célula. Y en telofase, podríamos decir, ¿cierto? En telofase, podríamos decir que tenemos dos núcleos, cada uno con 12 de ADN. ¿Sí? Pero no, la dotación no se modifica en metafase, en ninguna metafase, porque en metafase lo único que hacemos es poner los cromosomas en el ecuador de la célula. Ahí, quien me había preguntado, no sé si se entenderá. ¿Sí? Ya, buenísima. Cualquier otra duda en alguna otra guía que hayamos hecho, cualquier duda de materia, aprovechen en revisar a lo mejor sus apuntes, ver si en algo les salta alguna duda, revisar guías anteriores. Cualquier cosa. Acá la idea es que salgan, pero con la materia clarita, clarita, cosa que después si ustedes, no sé, se ponen a hacer alguna guía, que aprovecho de recordarle a la gente que a lo mejor no lee Telegram, que en Telegram mandaron unos links de unos drives con material de biología y de ciencia en general, creo, habían, para que puedan ejercitar más. Pero la idea es que de acá se vayan con la materia, pero clarita como el agua. A ver, de ahí podrías mandar algún ejercicio que sea de mutación, pero de esto de translocación y inserción, para ver cómo son o cómo se plantean, porque siento que a veces no he visto. Ya, sí, voy a buscar y les voy a mandar. Ya, creo que tengo una guía donde las voy a buscar y se las mando. ¿Alguna otra duda? Otra cosita, había una vez que me salió un ejercicio en un ensayo, que era como de cuadrados y círculos, y después círculos negros. Genealogía. Pero eso entra. No está en el temario. Antes estaba explícito en el temario, si no me equivoco, como en años anteriores, como decía genealogía. Este año no parece genealogía, pero es parte de herencia. Así que a lo mejor podría entrar, pero lo dudo mucho. Ya, sí, igualmente. creo recordar que me salió en un ejercicio de un ensayo que hicimos por el liceo, entonces por eso. Sí, mira, yo dudo que entre, pero mucho, mucho, mucho que entre, porque los otros años cuando sí ha entrado, ha estado explícito en el temario, así como entra genealogía. Y, y este año no aparece. Entonces, dudo mucho que entre, miren, denme 2 segunditos. Les puedo mostrarle algo. Espera. Ya, estas cosas eran, ¿o no? Sí, algo así era. Ya, sí. Ahí está, en la cápsula está la cápsula 3, está en el canal, está de aquí. Ahí vimos esa materia. Igual me quedó medio larga, pero era... Ahí está toda esa materia, está como súper condensada y hay como ejemplos y todo el tema, por si lo quieren revisar. Mire, en el temario, según yo, no aparece genealogía. Dejen de revisar. Entonces, miren, para que vean que vimos todo. Características generales del ciclo, las etapas, bla, 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 lo vimos, G2 lo vimos. Los puntos de control están en la cápsula de cáncer, al igual que... no aparece acá. Ya, pero acá esto está en la cápsula de cáncer, ya, para que la revisen. Luego, características generales de la mitosis,
prometana, la implicación de la mitosis, bla, 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 crecedero, ya, sí, cáncer, sí, ahí está el tema, cáncer. Está todo en una cápsula. Características generales de la meiosis, está, contribución meiosis y variabilidad genética, está. Relación genotipo-fenotipo-ambiente, lo vimos. Resolución de problemas, y estudios de genealogía, tienes toda la razón, si está en el temario. Ya, pero ahí está la cápsula, entonces, sobre genealogía, ahora sí es obligación verla, antes no era obligación verla, ahora sí tienen que verla. Luego considerar la herencia mendeliana, mono y hibridismo, lo vimos, herencia ligada al sexo, holántrica y ligada a X, lo vimos. Implicancia y consecuencia de algunas mutaciones cromosómicas, monosomías, trisomías, translocación e inversiones lo vimos, y estudio de cariogramas también lo vimos en la misma cápsula de genealogías, vimos el estudio de cariogramas. O no, lo vimos en clase, estoy mintiendo, sí, eso lo vimos en clase, lo de los cariogramas. La genealogía lo vimos solito en una cápsula, ¿ya? Y esto de acá no, esto es de mención. Pero ahí, para que estén tranquilos que vimos todo lo del eje temático, entonces ahí recordarles que vean esta cápsula. Súper, súper importante ahora verla porque yo en verdad había pasado de largo el tema ese en el temario y yo juraba que no aparecía. Así que es súper importante que la vean. Ya, por internet me habían preguntado, ¿cuando es portador en genealogía se pinta la mitad? Sí, cuando es portador, cuando estamos hablando, por ejemplo, de portador de herencia autosómica, sí, se pinta la mitad, y cuando es portador en herencia ligada a X, el circulito va con un puntito dentro. Deja buscar la imagen mejor. Ya, acá, para mostrárselos mejor, más visual. Entonces, esto acá. Cuando es en la herencia ligada al cromosoma X, esto sí indica portador, y cuando es herencia autosómica, estos son los portadores. ¿Las clases de hoy las suben a YouTube? Sí, todas las clases las subimos a YouTube en Biología Común. Ahora yo cuando termine la grabación, le cierro la grabación, cierro la sesión de Zoom, se me procesa la grabación y la subo. Usualmente me demoro un poquito, pero hoy día ya la voy a tener sí o sí. A las 9 de la noche debería estar más o menos, ¿ya? Y ahí la van a poder ver. ¿Ya? ¿Alguna otra duda de cualquier cosa? Cualquier cosa. A lo mejor alguna duda incluso de algún otro eje temático. Mejor algo que les quedó pendiente de endocrino, de célula, no sé, cualquier cosa, chiquillos, por favor, ya los tengo que tener chato, pero por favor, cualquier duda pregúntela. No vaya a ser después que estén en la prueba y digan, oh, esto no lo sé, debería haberlo preguntado cuando la Fernanda insistió tanto en que preguntara. Para que no les pase eso, pregunten. ¿Ya? Ya. Si no se le ocurre ninguna hora, no importa, pero después usen el Telegram. Si están en WhatsApp, usen WhatsApp así y pregunten. Así como, oye, me saltó esta duda, a lo mejor por más básica que sea la duda, así como en el sentido de que sea una definición, que pueden buscar en Google a veces, ya está lo mismo, pregúntenla igual, no se queden con las dudas, ¿ya? Sí, ya terminó, estoy tratando de insistir que pregunten para que no queden con dudas, por favor. ¿Ya? Si no hay más dudas, que ya lo he catillado caleta, así que si no hay más dudas, voy a dejar de grabar, ¿cierto? Muchas gracias a la gente de YouTube, que estén muy, pero muy bien. Recuerden comentar, suscribirse y todas esas cosas. Nos vemos.